Listos, listos, bienvenidas, bienvenidos. Ya, bueno, ya repetimos los saludos, los abrazos, los afectos. Muchas gracias, ¿no? A ver, tenemos a Dianelsa también está, ¿no? Ya, Sí, buenos días. buenos días. Bueno, mis queridas, estimadas Rosabel, Daisy, em, gracias por aceptar esta invitación, ¿no? Quiero comenzar con lo siguiente, para ir de una vez entrando en materia, ¿no? Em, la pregunta que me hago en este momento, a lo mejor puede ayudarnos a entender el sentido y los objetivos del grupo, el Teatro Rodante Universitario del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, ¿no es cierto? Ya hablaremos sobre el grupo en concreto, fundado por la dramaturga Mirna Casas, así es, ¿no es cierto? Una de No, esas no, figuras, ¿no? Bueno, tú me no. vas corrigiendo, Rosabe. El Eh, teatro rodante surgió en el año 1946 así es, por, así es. Sí, sí, por los sí. profesores Leopoldo Santiago Lavandero y Rafael Cruz Ok, Emery. muy bien. Sí, esas correcciones son importantes, esas precisiones, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo que quiero decir es que lo que yo he entendido, lo que yo he percibido, de las cosas que he ido revisando, como principio y doctrina es una vocación comunitaria del grupo, ¿no? Eso es lo que alcanzo a entender. Entonces, hay en este ideario una manera de vivir, una manera de soñar, de crear y sobre todo una manera de pensar, ¿no? En definitiva, hacer comunidad. Eso es lo que yo percibo del grupo Rosabel y compañeras, ¿no? Es decir, alrededor de esto, ¿qué podemos decir? Porque este sentido de lo comunitario es lo que me ha llamado bastante la atención, ¿no? Del grupo. Por ahí empecemos, entonces, Rosabel y amigas. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, ¿verdad? Y gracias a Daisy por coordinarla. Este, el teatro rodante se ha caracterizado a lo largo de los años por llevar teatro a todo rincón de Puerto Rico, Sí, a lugares donde nunca ha existido la posibilidad de que alguna persona decida ir al teatro, ¿verdad? Que no es parte de claro. su vida. Y como instrumento pedagógico, cultural y de Ajá, entretenimiento, pues cumplió siempre esa función desde el 1946 hasta los años 70 que se fue pues el carromato y el camión, pues fueron ajá, desmejorando, fueron, ¿verdad? claro, sí. Sufriendo los embates del tiempo y se dejó a un lado, pero hubo un profesor de ensayas que falleció hace poco tiempo, que decidió seguir rodando sin el Ajá, carromato. Entonces se preparaban giras en los años 70, se preparaban giras y el grupo de estudiantes se quedaba en distintos lugares y podían visitar los pueblos cercanos. Y cuando digo pueblos, también hablo de barrios, de comunidades aisladas. claro, De, ajá, y entonces llevaban teatro clásico, llevaban comedias, y la gente lo disfrutaba muchísimo. E iban a las universidades también, a los recintos, claro. distintos recintos. Después en el 2004 se hizo un nuevo carromato inspirado en el anterior y ese duró hasta el 2022. eh, y, Ya, y, se, y lo utilizamos. La idea es que la obra dure, el proyecto dure un año, que los perfecto. estudiantes audicionen y participen del montaje durante un semestre, presenten en la universidad y luego el próximo semestre viajen. Hacer esto con este montaje. Y visitamos 11 pueblos, no, mentira, 12 pueblos Ya. visitamos.
sí. Así que Sí, es bueno para por ahí va. nosotros, Sí, sí. porque también uno llega a los lugares, como no tengo el carromato, tengo que amoldarme, tengo que adaptarme al lugar donde voy. Y eso es magnífico para los actores, Claro, por este, supuesto, para su formación, ¿cierto? ¿No? definitivamente. Correcto. Bueno, es decir, lo que quiero entender que también hay una gran voluntad de hacer exégesis, ¿no? Es decir, extraer todos los significados posibles, construir otros sentidos, de reflexionar y de que los espectadores también reflexionen, ¿no? Creo que eso va de manera conjunta, ¿no? O sea, pensar en el movimiento del cuerpo, del espíritu, en relación directa con el pensamiento de los espectadores en estos diferentes sitios, ¿no es cierto? Es Ajá, por ahí que quiero entender este sí. proyecto, ¿no? Por ahí mismo, y nos sorprende ver niñitos de Ajá, 6 y 7 años viendo esta obra que puede parecer que es un poquito difícil de entender para esta población. No obstante, gracias a los maestros de teatro que hay en las escuelas, ajá, esos niños se convierten en el mejor público, están atentos, reaccionan y como esta obra es si no es un circo, el espectador es sí, parte de nuestro entorno, participa, no hay cuarta pared y hay claro, ajá, una fusión y entonces los niños se identifican, contestan, claro, se involucran, ¿no? analizan, analizan, desmienten a los personajes cuando Pero dicen por algo. supuesto, Y eso es claro, lo que más, a mí lo que más me gusta y me entusiasma, ver esa participación y esa ajá. entrega. Bueno, ahí está eso que digo, ¿no es cierto?, de construir pensamiento con estos espectadores pequeños y los más grandes, por supuesto, ¿no? Ahora, se habla del icónico teatro rodante universitario, ¿no es cierto? Para ir un poco hacia atrás. La información que yo tengo es que, como tú dijiste antes, fue creado en 1946 como un proyecto educativo y artístico, ¿no es cierto? Ahora también, como tú lo sostienes y lo señalas, fue una escuela de cientos de actores, estuvieron dramaturgos, escenógrafos, otros profesionales del teatro que han sido pues reconocidos, aclamados en Puerto Rico y en otros sitios, ¿no? Y de los nombres que yo he recogido, he podido ver, voy a mencionar algunos, de Victoria Espinosa, por ejemplo, de Ansayas, el escenógrafo Checo Cuevas, el escritor Luis Rafael Sánchez, hay actores como Eugenio Iglesias, María Judith Franco, Rafael Enrique Saldaña, en fin, ¿no es cierto? Es decir, ahí hay una riqueza, una historia, digamos, ¿no es cierto?, en este gran proyecto. Así mismo, y es la fuente de entrenamiento que mejor pudieron tener esos compañeros y esa fusión, sí, de dramaturgos, escenógrafos, Claro, ajá, realmente le da la historia, ¿verdad? Carga esa historia del teatro rodante sí, con todo ese talento y toda esa creatividad al servicio, ¿verdad? Del pueblo, que es lo que más nos gusta, exacto, ¿verdad? sí, sí, Llegar al pueblo, a los que quizás nunca pensaron ir a ver teatro. claro. Ahora, Sí, entonces, ¿cómo ha sido esa recepción, digamos, ¿no es cierto? Porque hay una teoría, ¿cierto? McLuhan, etcétera, ¿no es cierto? Que él em, va desarrollando una comprensión del avance tecnológico, artístico, lo que sea, los medios, en fin, y entonces se supone que después del teatro vendría el cine y en fin, y todo lo demás, ¿no? Pero algo contradice ese convencimiento de este pensador, ¿no es cierto? Es decir, siempre el hecho cultural, ¿no es cierto?, va a determinar otras formas de comprensión, ¿no? Otros modos. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero entender que hay en este proyecto, en términos no solo de recepción, sino de, como tú dices, de comprensión, de análisis, de pensamiento, ¿no?
increíble lo que está ocurriendo como fenómeno, sí. Y de interacción, Y de exacto, interacción. exacto, y de la sí, creación también de otros significados dentro de la pieza Ah, que los vamos descubriendo a medida que entramos en contacto con esos otros públicos. A mí me gustaría que sí. los estudiantes hablen de su experiencia, Bueno, por ¿verdad? Porque no supuesto, se si sientan que que nos estoy hablando cuente ya, sola yo. aquí Sí, veo si Dinabet Ferrer está por ahí. En fin, no sé, intervengan, por favor. Queremos escucharles. Adelante. La, Pues sí, como la estaba persona diciendo que la quiera. profesora. Bueno, Hola, Linabet, hola, por aquí. Dinabet, sí. Saludos, un placer. Como decía la profesora ahora, la obra va agarrando significado según nosotros lo vamos haciendo porque hay muchas experiencias de las que hablan los personajes que hemos tenido, ¿verdad? Esa oportunidad de vivirlo mientras vamos a los diferentes pueblos, mientras vamos a Ajá, los diferentes lugares, porque también nos adaptamos a los lugares donde está, que no es tarea fácil, señores, no es tarea fácil llegar, porque usualmente nosotros no vemos el espacio antes de ir, so estamos especulando cómo será el espacio, vamos, cuando llegamos ahí es ajá, la sorpresa de, ok, espérate, tenemos que correr esto, vamos a ver esto hay que hacerlo así porque no podemos entrar por los lados porque no tenemos espacio, tenemos que entrar por el centro e ir adaptando la obra. Como dije ya, las experiencias que se viven, que agarran un significado, agarran más peso según lo vamos viviendo cuando lo decimos, cuando empezamos la obra. Una línea de la obra dice, actuamos bajo una lluvia terrible y pues nos tocaba imaginarnos cómo era la lluvia y ahora pues ya no nos toca imaginarnos porque nos tocó actuar bajo una lluvia terrible en uno de los claro. lugares a los que fuimos. Y hay asimismo hay otras cosas que se hablan en la obra que nos ha tocado vivirlas, conocer gente maravillosa durante todo el rodaje, Sí, que ¿no? uno va agarrando ese significado y como que se le mete a uno en la piel y lo usa uno cuando va a hacer los personajes y le da más peso a las líneas que dice. Ya, oye, interesante este fenómeno, digamos, ¿no es cierto? De cómo hay un gran espíritu, además, que acoge todas estas voluntades que están participando en esto, ¿no? Pero ahora yo quisiera señalar algunos antecedentes de Rosabel generales, ¿no? Eh, Ella tomó cursos graduados en teatro en la Universidad de Wisconsin, por ejemplo, ¿no? En Madison. Tiene una maestría en literatura puertorriqueña y del Caribe en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Bueno, por ahí hay unos doctorados y ha concentrado su carrera profesional como actriz y directora, realizando trabajos para muchas de las compañías teatrales del país. Eso es lo que nos dice su hoja de vida, ¿no? Y además fue coordinadora de los programas de artes en la educación, residencias artísticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, donde además dirigió la oficina del programa de teatro y danza. Yo quiero volver al tema del A ver, público. por favor. ¿Me escucha bien? Sí, sí, estoy escuchando bien. se frizó, se congeló. Se congeló, sí. Bueno, alguien, no sé, que le reemplace ahora. Steven, ¿quieres, mientras vuelve Dianelsa, comentarnos Sí, algo? sí puedo. A Quería ver, hablar ya. sobre cómo me he Sí, sentido en respecto a poder viajar, que ha sido una experiencia maravillosa, ya que no solamente vamos llevando la obra a diferentes pueblos, también claro. nos vamos encontrando con diferentes seres humanos, con Eso diferentes es. vivencias y ver cómo esos otros seres humanos se pueden identificar con la obra, para mí es un proceso bien bonito poder hablar con ellos después de la obra, cómo le tocó y hasta incluso como algunos nos han dicho que nunca habían visto teatro, que esa fue Eso, su primera vez exactamente. viendo teatro y que le encantó y que le inspiró a ver más teatro, que hasta algunas personas se inspiran a estudiar esto, que para mí es un proceso bien maravilloso y siento que se debe seguir haciendo y seguir fomentando y
y que también siento en parte que rodar ayudó a esta obra a evolucionar de una manera bien grande y como no solamente la obra evolucionó, sino nosotros como artistas también vamos evolucionando en ese proceso que para mí es bien maravilloso Ajá. y estoy bien agradecido de poder haber sido parte de ese proceso. Claro. Esto me recuerda mucho a Heraclio Cepeda. Él supongo que todavía estará con nosotros. Heraclio Cepeda, un actor, director mexicano. ¿No? Hace muchos años, una conversación que tuve con él me contaba una experiencia parecida. En México montaron un proyecto así. Entonces el teatro llegaba a los pueblos, ¿no? Irrumpía, había unas avanzadas que anticipaban lo que iba a ocurrir y ese pueblo, las gentes de ese pueblo, nunca habían visto teatro, pero sí habían visto cine antes, ¿no? Entonces para ellos entraba en una gran contradicción y algún espectador mmm, muy entusiasmado con lo que había visto, era una obra clásica, Molière supongo, al final del espectáculo dijo, me gusta mucho este cinito de a de veras, ¿no? Entonces, Ay, qué bonito. es una maravilla ese fenómeno, ¿no? Una cosa muy linda que se hizo en México hace mucho tiempo. Tiene, digamos, cosas parecidas con lo que ustedes están haciendo. Daisy querida, a ver, el Teatro Rodante de Puerto Rico presentará 2 funciones de El Gran Circo Ucraniano de la dramaturga Mirna Castro, ¿no es cierto? Dentro del taller internacional que Mala Hierba se plantea para este mes de junio, ¿no? A ver si nos cuentas algo de esto, Daisy, ¿estás por ahí? Sí, estás, ya. Gracias, Santiago. Yo quisiera, antes de contarte algo del taller, me resuena mucho Ya, lo que dicen los compañeros, porque Steven dice cuando rodamos. Y ajá, yo creo que es eso, ¿no? El ejercicio de hacer el teatro es esto, ir a muchos lugares y darnos cuenta que finalmente como seres humanos lo que buscamos casi siempre es lo mismo y estamos en las ajá, mismas preguntas. Por eso es estupendo que ellos nos acompañen, ellas estén en Ecuador, vengan al taller internacional. El taller tenemos ahora 27 talleres con este. Hemos sumado los de mira, dramaturgia que ha hecho el sí, Aristides también, en Soledad. Y claro, estamos muy contentos porque hay muchísima gente de Puerto Rico que ha venido a Malayerba, a la sede de Malayerba. Es decir, ahora cuando les escuchaba, sí, recuerdo a muchos jóvenes, muy jovencitos, que estaban corriendo por la Casa Malayerba, porque además tiene mucha energía la gente de Puerto Rico, ¿no? Nosotros nos alimentamos mucho de esa energía, de ese deseo de aprender, de sí, ir y de no tener miedo. Yo tengo una querida amiga que ahora trabaja en Nueva York, Laura Martínez. Ella ha estado en Ecuador, se ha ido a Nueva York a estudiar, ha hecho tantas cosas y yo digo, bueno, quieren rodar. La gente de Puerto Rico anda buscando sí, algo, estudia, busca, se pregunta. Y este espacio de Mala Hierba también es un ejercicio así, nada, solo preguntarnos cómo se hace el teatro, cómo lo hacemos nosotros, contarles a ellos cómo lo hacemos sin ninguna certeza, contarles cómo hemos claro, aprendido a hacer dramaturgia, cómo hemos aprendido a dirigir. Y ahora yo me incluyo también porque ya llevo varios años en el Mala Hierba, ¿no? Entonces, he vivido como estos procesos de los talleres y bueno, llegamos a este número, al 27, y siento que ha sido un crecimiento compartido, tanto de los que vienen a compartir como los que estamos aquí para decirles así estamos intentando, no nos sale a veces muy bien o a la gente le gusta o los sí, niños protestan y dicen no, ese personaje, no, eso me ha gustado mucho porque es la formación de claro, públicos también. Entonces, Mala Hierba propone este año, luego de 2 años que ha pasado la pandemia, suspendimos un año, sí, sí, no lo hicimos, y vemos que los espacios de encuentro comunitarios, como tú empezaste diciendo, Santiago, son indispensables en este momento de la humanidad. Necesitamos encontrarnos. Si bien las tecnologías nos permiten ir a muchos lugares a hacer precisamente esta entrevista, creo que es extraordinario cuando nos encontramos frente a frente, nos abrazamos, nos podemos mirar
nos podemos detener un momento en el otro y eso creo que es formidable y eso es lo que apostamos como Mala Hierba también, mirarnos, mirarnos a nosotros mismas, a nosotros, estar en el espacio y crear, confiar en lo que somos y en lo que queremos crear. Creo que las herramientas están en nosotros, en nosotras y bueno, los chicos nos traerán una experiencia estupenda con el rodante. Yo creo que hay que mencionar, Rosa Luisa ha promovido en Latinoamérica, no solo en Ecuador, que la gente de Puerto Rico haga un rodante latinoamericano también. Se ha llevado a los Hermoso, estudiantes a claro, Perú, a Colombia, a Ecuador, claro, les hace claro. rodar. Y eso creo que alimenta muchísimo la cultura tanto de la universidad, de los estudiantes de Río Piedras, los estudiantes de Puerto Rico, como a todos los grupos que hemos compartido con ellos, con ellas, ¿no? Creo que es importante, ahora es en Mala Hierba, en julio, en agosto es en Yuyascani, es decir, es Sí, siempre, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, Santiago, lo colectivo, ¿no? Lo colectivo. Es decir, ahora es más importante lo colectivo, luego de una pandemia y en las circunstancias que estamos viviendo, además, no puedo dejar de decirlo políticamente también, ¿no? Es muy duro lo que estamos viviendo, hay una guerra, hay un bombardeo a un campo de refugiados, me parece que no sí, podemos hacernos no podemos ser ciegos, ¿no es cierto?, ante esto, y creo que el teatro, las artes tienen que hablar de esto. Por eso me parece formidable que el rodante venga, porque creo que hay que levantar con fuerza la voz sobre esto. Y bueno, en Mala Hierba nos encontraremos con nuestros queridos amigos de Puerto Rico, que la mayoría vienen de Puerto Rico este año, ¿eh? Es decir, tengo ujú, 4 compañeras de Ecuador y la mayoría son de Puerto Rico. Es decir, Puerto Rico está empeñado en venir a sí, Mala Hierba y estamos profundamente agradecidos por eso, porque también hay que decirlo y con claridad, estos talleres no es que son un ejercicio, no sé qué, no, no, esto es trabajo para todos. Esto es claro. trabajar. El teatro, las artes necesita espacios de trabajo también y ustedes nos ayudan a seguir trabajando, nos cooperamos, nos alimentamos mutuamente, ¿no? Este romanticismo del arte, de todos nos Fundamental, claro. cooperamos, pero trabajamos también, cooperamos, Sí, trabajamos y seguimos creciendo. Eso un poco del taller, Santiago, vamos a inaugurar con sí, esta obra. así Queremos es. cada vez que siga siendo el taller un espacio más de encuentro, como lo dice muchas veces. Ojalá pueda ser más obras las que vengan para hablar sobre lo que hacemos en escena, Claro, cómo lo hacemos también, ¿no? Y compartir nuestras metodologías. claro. Quiero entender que de esta forma es que el pensamiento viaja, ¿no es cierto? Y se da una suerte de tejido, como estamos diciendo. Es decir, es un tejido común en realidad, ¿no? En el que participan los creadores y participan los espectadores, pertenece a todos en definitiva, ¿no? Y en esa facultad de sentir y en esa facultad de comunicar está, como decíamos, anticipamos ya la obra El Gran Circo Ucraniano de Virna Casas. Y están junto a esos propósitos los modos sensibles que digo yo, ¿no? Que estamos diciendo ahora, a los que va dirigida esta obra. Es una obra que tiene su propia historia. No sé si hablemos de ella y de sus creadores originales. Hago una cita que recogí por ahí. Es un circo en el que todo puede existir y perdurar en un mismo escenario. Una obra cuyas escenas son números, al igual que en el circo, donde no hay barreras entre el espectador y los actores, y donde Mirna Casas sabiamente reflexiona sobre el viejo arte del teatro, es lo que decía Rosabel Otón en algún momento. Sí. Así que, Rosabel, ¿qué más hay que agregar a esto, no? La obra es sobre una compañía que viaja Sí, de hacer teatro, recoge historias del lugar y las representa, improvisa. Realmente el texto está escrito. sí, Este, claro, entonces, es interesante porque nos vamos dando cuenta que a donde llegan es a Puerto Rico, con toda, ¿verdad? Lo absurda de nuestra realidad, con todos los problemas sociales que hay aquí también, que nosotros hemos añadido algunas cosas, ¿verdad? Al claro, texto de sí, Mirna para actualizarla, pero es interesante porque cuando los estudiantes la leyeron por primera vez, me dijeron, eso fue escrito en los años 80,
y del siglo pasado, y ellos me dicen si esto tiene tanta Claro, vigencia. Entonces Mirna tiene sí, una capacidad o tenía, ¿verdad? Una capacidad en su dramaturgia de captar el habla popular, de ajá, captar lo absurdo de la realidad, que aunque ella claro, la hacemos, es supuestamente en Puerto Rico, pero hay unas escenas que cualquiera las ve porque le pasó a los actores que hicieron esta obra la primera, la segunda y la tercera vez que Mirna la montó. Y les pasaba lo mismo cuando viajaban fuera de Puerto Rico, que la gente se identificaba y decía, eso mismo pasa aquí. O sea, no, claro. todos tenemos las mismas vivencias o muy parecidas. Y es interesante porque en ese espejo nos vamos a ver reflejados siempre, ¿verdad? Y nos vamos a reír de nosotros mismos, ¿verdad? Porque es lo que sucede, ¿verdad? Y de la gente que nos rodea con las actitudes, ¿verdad? La falta de servicio a los demás, el maltrato en las agencias gubernamentales o la burocracia. Pero ella lo lleva a lo absurdo, ¿verdad? Y Sí, entonces, pues pienso que hay un diálogo ahí que según quedó establecido con los jóvenes y los niños que vieron la obra, y los adultos, porque los maestros estaban con claro. ellos, eh, también lo vamos a hacer a tener en Ecuador. Estoy segura que lo vamos a tener. Y algunas líneas, pues las adaptaremos a Ecuador, porque también nos gusta que el público sienta que estamos ahí con ellos, que no estamos aparte en un lugar, no, Claro. estamos ahí y sabemos de los negocios que hay cerca, de las costumbres, y entonces pues siempre hacemos, ¿verdad? Nuestra pequeña investigación para acercarnos más a la gente. Esto me remite a lo que Keats, el poeta, hablaba un rato, ¿no? Él decía, la democracia estética, decía él, ¿no? Es un término muy interesante, ¿no? Y yo creo que hacia allá confluyen los proyectos individuales y colectivos de lo que después Rancière decía, los animales poéticos, decía, ¿no? Pero además de lo señalado, está, quiero entender, un modo de comunicación propio de la creación de lo que también Rancière hablaba de la democracia sensible, efectiva, ¿no? Yo creo que hay que redimensionar el término democracia, de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, una capacidad de entretejer las emociones, la facultad de sentir y un inmenso deseo de comunicar. A pesar de que estamos en un momento, ¿no es cierto?, de avances tecnológicos, la comunicación es, creo que lo más desgastado que hay, ¿no? Y entonces ahí quiero ver, Necesario y muy necesario, y claro, imprescindible. hay que recuperar ese sentido de la comunicación, esta democracia sensible hay que construir sobre la base de crear presupuestos comunicativos, digo, ¿no? Entonces, el gran circo ucraniano es una metáfora de la acción, del sueño, también del teatro, ¿no es cierto? Ujú. Creo que ahí está, se puede entender la dimensión de este gran proyecto, ¿no? Este, de pronto hablar de Mirna Casas, algo, ¿no? De la autora. Nos haría falta de Sí, pronto eso. Claro. Mirna es una de nuestras dramaturgas más importantes, ¿verdad? Del siglo XX y XXI. Mirna, ¿verdad? Se hizo sus estudios en teatro dentro y fuera Sí. sobre todo fuera de Puerto Rico. Pero lo interesante de Mirna es que ella fue actriz, ella fue utilera, escenógrafa, diseñó escenografía, diseñó Sí, vestuario. Ella corrió por todas las bases este, de este gran campo, de este gran territorio que es el teatro. Y también dirigió, produjo, tuvo su compañía por muchos años, fundó su compañía ya, Producciones Cisne, que llevó teatro a todo Puerto Rico. De hecho, esta obra no estrenó en el área metropolitana, estrenó en un pueblo que se llama Añasco, que queda ya.
en el extremo oeste de Puerto Rico, y es un pueblo que cuando uno va allí uno dice, todavía falta. Hay que menos mal que las carreteras Claro, ahí para llegar son rectas en ese pueblo, pero sí sí, queda bastante retirado de los demás pueblos. Y ella estrenó ahí como parte de una gira de un proyecto que se llamaba la Productora Nacional de Teatro, que agrupaba varias compañías. Y entonces Mirna era una gestora. Mirna sí, escribió obras con distintos, ¿verdad? De temas y con de distintos estilos. Fue directora y, por ejemplo, esta obra se la escribió al grupo de actores que estaba en su compañía en ese momento, trabajando, que estuvo con ella. Algunos estuvieron 20, 25 años, 30 trabajando. Y es interesante porque nosotros nos vamos enterando de historias que se dan en la obra y que nos hacemos claro, preguntas, ¿verdad? Y le hacemos preguntas a los que quedan vivos de ese primer elenco. Y ellos nos han revelado muchas, pues, parte de la vida, de cómo la vida de muchos de ellos está ahí plasmada. Es bien, bien interesante. Y hasta frases que no entendíamos de dónde vienen, porque mi niña estudió con monjas. Y entonces también mira, hay unas alusiones claro, muy graciosas, que uno no sabe que es a las monjas, nos enteramos después. ajá, Este, y entonces, pues, Mirna fue hasta legisladora, fue hasta ya, bueno, le faltó ser alcaldesa, pero ella ajá, fue, sí, ella fue asambleísta, no legisladora, asambleísta municipal. Y ella dirigió también el Centro de Bellas Artes, fue gerente general del Centro de Bellas Artes de San Juan de Santurce. Una gran ya, artista del teatro, muy solidaria con todas las causas nobles, claro. también, y muy de avanzada en sus planteamientos también, y se atrevió a romper barreras también en su familia. Que Yo yo amo. quisiera preguntarles a los A los, compañeros, ¿no? Porque exactamente, sí, sí, hacia ellos, sí. es interesante cómo la propuesta de la dramaturga, cómo llega a este público, a estos intérpretes ahora jóvenes, ¿no? Claro, Cómo lo entiende Marina, cómo lo hace, o sea, cómo lo percibes, por ejemplo, tú este texto y cómo lo trabajas, porque una cosa es percibirlo desde el público, otra es hacerlo y percibirlo desde adentro, ¿no? Como actor, como actriz. No sé si quieren comentar. Marina, que no sí, ha participado, que sería estupendo escuchar. Yo como tal, yo trabajo más en producción y pues tengo un personaje que es nuevo, no es como tal de la obra, pero la primera vez que leí el texto, mi reacción fue exactamente lo que dijo la profesora, que dije, oye, estas son cosas que realmente pasan en la vida real. La espera en una sala de hospital, eh, los turnos que uno tiene que hacer para poder hacer las gestiones que uno se propone. Y realmente pues me iba riendo porque mm, decía, contra esto, realmente es lo que pasa, esto es lo que sucede al día a día. Y realmente la he disfrutado. Todas las veces que me ha tocado escucharla backstage, me siento tranquilita a escucharla y me la gozo. Muy bueno. muy bien. Mira, Eh, yo tenía una idea de hacer un circo afuera ah, para entretener al público, y nada, ya teníamos planificado lo que íbamos a hacer, pero no se pudo. Y como tenía ya algunos artistas como Steven y Marina que tenían un número que Steven se pasaba detrás de mí, profesora, yo quiero que vea lo que yo quiero hacer porque yo tengo una idea. Y yo decía, ay bendito, porque esa es una frase bien boricua, bien puertorriqueña. Yo decía, ay bendito, yo tengo que darle espacio a estos muchachos que tienen ese claro, ánimo. claro, Y me inventé y los propuse, ¿verdad? Y fue ya, acogido ¿verdad? Trabajado de una manera, ¿verdad? Muy bonita e intensa por ellos, hacer al principio de cada acto una pequeña presentación de unos personajes de circo. Y Steven y ya, Marina hacen
una pareja de acróbatas que él es casi como el cara blanca de los payasos y ella es como un Auguste, ¿verdad? No se visten así, ¿verdad? Pero esa energía de que él es el correcto y él es el que más sabe y ella es Claro. la graciosa que hace lo que puede, pero también le encanta al público, es simpática, y han creado porque él también tiene entrenamiento en acrobacia, en Claro. gimnasia, muy buena. Todo esto me remite a una gran novela, extraordinaria novela de Haroldo Conti, ¿no? Se llama Mascaró, el cazador americano. Es la historia de un circo, ¿ya? Una novela maravillosa. Se puede conseguir en internet esa novela, así que búsquenla. Se llama Mascaró, el cazador americano. Haroldo Conti, un escritor argentino, escribió esa novela hace muchos años, por los 70, y desapareció, ¿no? Lo desaparecieron durante la dictadura militar. Es la historia maravillosa de un circo, ¿no? Y se reflexiona sobre la condición humana, la recuperación de los valores, la integridad de ese ser humano comprometido con la vida, con la realidad, para que esta realidad no siga siendo el gran estupor que nos sacude todos los días, ¿no? Sino que cambie. Eso, la democracia estética, finalmente, ¿no es cierto? Así que no sé si hay por ahí alguna otra reflexión de los compañeros, las compañeras que quisieran decir algo sobre su trabajo, sobre su experiencia. ¿Sí? ¿Se animan? ¿No? La dueña del Pues circo. yo, Sí, es La, que es la dueña del difícil, circo, sí. La es dueña. difícil pues resumirlo todo, pero verdaderamente ha sido una ¿Mm? aventura, llevamos casi un año. Em, ¿Ya? el primer semestre estuvimos pues en el teatro de la universidad como tal, el segundo estuvimos rodando por la isla y verdaderamente la obra ha cambiado completamente con los públicos distintos que hemos visto. Em, y pues sí, ya mismo terminamos. Presentamos otra vez Bueno, ahora en junio, otra vez en el ajá, Teatro de la Universidad, y pues terminaríamos en Ecuador, que eso sí perfecto, va a ser un privilegio y va a estar bien lindo. correcto. Daisy, querida, a ver si anunciamos las fechas, cuándo van a ver, cuándo se van a Sí, dar estas funciones para que la gente se entere, ¿no? gracias Santiago y gracias a todas y todos por el tiempo que nos damos para este espacio Sí, de acercamiento, aunque estemos en Zoom, ojalá estuviéramos más cerquita, pero cuando vengan a Ecuador, Santiago ahí seguro sí, va a ir para hacer nos Escuela vamos a del encontrar. Espectador y nos vamos a abrazar, nos vamos a Sí. conocer. Es del día sábado 29, ¿sí? No me estoy equivocando, me pongo un poco nerviosa en las fechas. Y primero, algo Em, así. sí, 29 ahora 29 y 30. vamos a 29 y sí, 30, sí. 29 y 30, sábado y domingo. El día sábado lo vamos a presentar a las 7 de la noche y el domingo a las 12 del mediodía. Ya, Entonces, que lo importante es que vayan con la familia. claro, sí. Rosabelia nos ha contado un poco que podemos ir también con los más pequeños, no son para primeras infancias, pero sí estamos con niños más grandes. Siempre es una apuesta el trabajo de los compañeros estudiantes, que yo creo que es esto importante verlo, como ellos hacen su formación. Y les invitamos a que nos acompañen en Casa Mala Hierba, que está en la zona de Ejido. Vamos a disfrutar mucho de este trabajo. Ellos terminarán las funciones y al día lunes ya empiezan el taller que va del 1 de julio al 12 de julio con Aristides Vargas, con Gerson Guerra y con Charo Francet. Vamos a hacer este taller, este compartir y esperamos que el próximo año seamos más, haya más obras y podamos disfrutar este espacio colectivo, que creo que es lo más importante, que es con lo que Santiago empezó, haciendo una reflexión de lo importante de lo colectivo, de ir a lugares donde quizás el teatro no ha llegado y también hacer estos intercambios que ustedes desde Puerto Rico nos acompañan, desde otros países también han venido a Ecuador, desde Perú, desde Colombia, viene gente también de España, han venido de Chile, de Argentina, hay muchísima gente que ha recorrido Mala Hierba y más allá de ser un grupo icónico y a veces se transforma, ¿no? En un
en un peso también, un grupo con tantos años. Sí. Creo que es un espacio donde hay que renovarse con las nuevas miradas. Por eso los talleres son tan importantes para nosotros como colectivo, porque nos devuelven la pregunta constante de cómo es el teatro, cómo se hace el teatro ahora, qué es lo que se necesita, qué es lo que necesita Steven, qué es lo que necesita Marina, cómo lo ven ellos, cómo nos observan y cómo nosotros a ustedes. Entonces, este es un taller donde es un crecimiento y un alimentarse continuo y de ida y vuelta, ¿no? Entonces les invitamos, el taller ya está lleno, así que lo lamento, los que querían participar ya no pueden. Se quedaron afuera. El Ni siguiente modo, año, tiene que esperar el siguiente. el siguiente año Sí. para trabajarlo y no dejar que el teatro muera. En estos tiempos es tan importante el teatro y las artes. Hay que hacerle una apuesta. Yo creo que para contrarrestar la violencia hay que apostar a la ternura, a la compañía, al silencio también, al observarnos. Quizás eso, estar solo junto a otros para sostenernos en estos momentos tan complejos, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Gracias, Nos igual. encontraremos aquí, nos abrazaremos físicamente y podremos conversar sobre teatro, sobre la vida, sobre muchas cosas. A mí me dará mucho gusto encontrarme con ustedes. Y a nosotros también. Muchas gracias. Claro. Sí, muchas Gracias gracias. también. Muchas gracias. Bueno, Gracias al apuntador. cuídense Hasta, mucho. Gracias. hasta que nos veamos Gracias, en Daisy. Quito. Nos vemos. Sí, nos vemos aquí ya Adiós. pronto. Sí, Gracias. gracias, gracias, Adiós, Daisy. Nos cuídense. vemos.